Y es que la aprobación del presidente Juan Manuel Santos ha caído, según la encuesta Gallup, del 43 al 29%. Son muchos números hacia abajo. Para conversar sobre eso tenemos ya vía Skype desde Colombia al senador por el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Buenas noches, senador. Patricia, muy buenas noches, encantado de acompañarlos. Senador, las razones, ¿cuáles son las razones, y me imagino que la encuesta Gallup lo ha medido, por las cuales el presidente Juan Manuel Santos cae? Son muchos puntos. Patricia, cae efectivamente del 43 al 29 en aprobación y la desaprobación está del 53 al 84. Uy, que es más grave todavía. Exactamente. Hay una pregunta que es crucial. Es el tema del llamado proceso de paz, que yo no lo llamo proceso de paz propiamente. Un proceso de diálogos con las FARC que ha redundado en el fortalecimiento de las FARC. La población colombiana lo está apreciando así, está comenzando a percibirlo, a sentirlo así. El acuerdo para que se adelantara ese proceso estaba en 72, bajó al 57. El desacuerdo estaba en 26, subió al 40. Por otra parte, absolutamente todas las políticas están cuestionadas. Un índice de desaprobación en economía, en el manejo de educación, en manejo de la salud, en manejo del orden público y la seguridad, extraordinario. Y una desinstitucionalización por lo demás. La fuerza pública, que es la más cuestionada por las FARC y por el propio presidente Santos en la negociación, se mantiene como la fuerza, como la institución más sólida, más bien vista, más apreciada. En cambio, la justicia colombiana, que es la que está acompañando a Santos, sobre todo el fiscal general, con una desaprobación insólita de más del 65%. Esa es más o menos ese es el resumen y balance de la encuesta. Ahora, las razones en cuanto al proceso de paz, ¿no?, que yo tampoco estoy de acuerdo en llamarlo así, que son las conversaciones que se están realizando en La Habana con la guerrilla, con la FARC. Esto quizás se obedezca, o le hago la pregunta, a cómo se ha comportado la FARC durante estas conversaciones, o sea, los hechos que han ocurrido que demuestran que la FARC no quiere tal paz, o por lo menos del lado de ellos, ¿no? Así es. Primero, la percepción de las FARC es la entidad más desprestigiada, si esa palabra puede usarse, para esa organización, más odiada. E incluso su socio, Maduro, es el personaje con imagen más desfavorable en Colombia, el 88%. Ah, también lo midieron, también midieron al presidente Maduro. El presidente Maduro. El margen de error en una encuesta de esta realmente no es el 3 o el 4, sino que hay siempre una calificación ahí medio bondadosa que gira alrededor del 15 y del 20% en todas las encuestas. Usted lo podrá ver en cualquier país del mundo. Sí. En cambio, la del presidente Maduro, imagen favorable, 5%, es así casi en el margen de error. Entonces, eso hay que atarlo necesariamente, porque son dos personajes íntimamente, un personaje íntimamente unido a la historia de las FARC, en el sentido de que Chávez y el chavismo han sido aliados de las FARC. Y de hecho, Timochenko y su Estado Mayor, para poner así una denominación a esa organización, prácticamente está residenciada en Caracas. Asunto pues que usted lo conoce muy bien y que yo lo conozco muy bien. Así es. ¿Y el pueblo colombiano entonces lo identifica de esta manera? ¿La situación la identifica de esa manera? Son las FARC el 90 y pico por ciento de imagen desfavorable, Maduro 88%. Y no se puede trabajar como si fuesen dos entidades absolutamente diferentes. El pueblo colombiano asocia a las FARC y al chavismo, a las FARC y a Cuba, a las FARC y al Partido Comunista.
Y además de Maduro, ¿se mide en esa encuesta a otros presidentes de América Latina o solamente se midió a Maduro? No, porque Maduro, bueno, en primer lugar es algo caprichoso, pero es que Maduro es un personaje que incide mucho en la política colombiana, porque recordemos que cuando el presidente Uribe se posesiona, el presidente Santos se posesiona, invita como la vedette de su posesión a Chávez. El presidente Uribe le dice: mientras yo esté en el poder, que es hasta las 3 de la tarde, el avión del presidente Chávez no aterriza en Colombia. Yo le ruego que espere que yo salga del Palacio de Nariño. Ese fue en primer lugar. En segundo lugar, al día siguiente, para entender la prioridad que le da Santos a la relación con el chavismo, era el invitado de honor y hubo una expresión muy desafortunada: mi nuevo mejor amigo. Eso no es a chanza, eso era un inconsciente hablando. Entonces, por eso hay que medir a Maduro. Por lo demás, Maduro está afectando enormemente la vida de miles de colombianos, no, millones de colombianos. Nosotros tenemos 2.500 kilómetros de frontera, una frontera porosa, viva, una frontera que debiera estar prácticamente convertida en grandes zonas conjuntas, incluso en áreas metropolitanas binacionales, y al contrario, cerró la frontera, está perjudicando enormemente la economía de los venezolanos y en consecuencia de los colombianos. Y por otra parte, es el refugio predilecto de los campamentos de las FARC. Hoy estuvimos reunidos el presidente y yo con nuestra dirigencia del Bichada. No sé si Patricia recordará más o menos la ubicación del Bichada. Claro, frontera con Amazonas, con el sur de Venezuela, el Bichada. Yo he estado en el Bichada. Ustedes tienen ahí una ciudad que se llama Ayacucho. Bueno, exacto, Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho. Incluso mire cómo eran las relaciones Venezuela-Colombia, aún con Chávez. Nosotros no teníamos energía eléctrica en esa zona. Venezuela nos la dio. Venezuela permitió una interconexión entre Ayacucho y Puerto Carreño, capital de Bichada. Hoy Venezuela está sin energía eléctrica, pues además. Pero entonces hablamos con los dirigentes, nuestro candidato a la gobernación, que es un general retirado, y con algunos de nuestros dirigentes, y nos decían: ¿no? Los campamentos de las FARC están prácticamente en zona urbana de Ayacucho y hacen lo que quieren y llevan gente secuestrada, y por lo demás mantienen lo que ellos llaman la vacuna, que es el delito de extorsión. Que me consta, senador, porque como periodista visité el Bichada y la visité con el que era el gobernador de Amazonas en ese momento, Bernabé Gutiérrez, que eso no ocurría hace 15 años. Hace 15 años no estaba la FARC en territorio venezolano en la frontera con el Bichada. Y sí, cuando nosotros cruzamos esa frontera, cuando llegamos ya al Bichada, ya se sentía la tensión de la guerrilla ahí, o sea, sí estaba presente en territorio colombiano, pero nunca cruzaban la frontera hacia Venezuela, porque estaba muy protegida por los militares venezolanos en ese momento. Así era. Entonces, por eso, creo yo, es una decisión que toman los estudiosos de Gallup. Miden en esta ocasión la imagen del presidente Maduro, y les repito, 88 desfavorable, 5% favorable. Ahora, explíqueme en los hechos, en la realidad, ¿cómo va a funcionar eso de que un pueblo no aprueba algo y sin embargo las conversaciones van a seguir adelante y pues el interés de Santos es que se llegue a buen término para la FARC, para lo que quiere la FARC? ¿Cómo se va a hacer eso con la desaprobación que hay del pueblo con respecto al tema? Patricia, hay mucho voluntarismo y falta de realidad. El presidente Santos se involucró mal aconsejado por un señor Sergio Jaramillo, que fue incluso su viceministro en el gobierno del presidente Uribe. Y primero redefinió a las FARC, las redefinió como un ejército, o sea, un partido político en armas, como una fuerza beligerante en confrontación con otra fuerza beligerante, la policía y el ejército colombiano. Y inició una negociación sin exigirles prácticamente nada. Las FARC comenzaron a ofrecer, dijéramos, a entrar en un diálogo muy abierto, muy amplio, pero parecía más bien como una especie de cónclave sobre temas
teológicos y sobre temas muy generales. Pero ningún paso que favoreciera al pueblo colombiano respecto a desmovilización, respecto a desarme, respecto a concentración, respecto a control del tráfico de drogas. Recordemos que hay dos fenómenos. Si Venezuela es un narcoestado por acción, Colombia en el Catatumbo es un narcoestado por omisión, porque las FARC y el EPL allí hacen lo que les da la gana y producen coca y la exportan vía Venezuela. Entonces, todo eso ha generado un crecimiento enorme político. Se volvieron a reunir con sus compadres y amigos. Yo estoy seguro que los de Podemos los han visitado, que los de Partido Socialista Unificado de Venezuela, ellos tienen amigos en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, y éramos íntimos, un señor Bernal, un señor Rodríguez Chacín, que inclusive saltó a la vista en algunos de los momentos en que el Rodríguez Chacín con cámara fue a dialogar con las FARC, etcétera, etcétera, más los archivos de Reyes. Entonces, esa situación ha generado una desconfianza enorme, porque, claro, si el presidente Santos abre un proceso de paz y le dice a Colombia que prácticamente está a puertas de una firma, pues dice, no, este es un genio. Este hombre aceleró la historia de Colombia 5 o 10 años. Nosotros calculábamos que un presidente de la República, y para eso lo elegimos a él, podía concluir la obra de Álvaro Uribe Vélez con respecto al terrorismo en unos 3, 4, 5 años. Ustedes terminaron con el terrorismo en la década del 70, el Perú lo logró, el Ecuador lo logró, todos los países lo lograron. Entonces, nosotros creíamos que eso iba a terminar así, y por eso el pueblo colombiano apoyaba con tanto entusiasmo el proceso. De hecho, hubo momentos de aprobación del 72%. Hoy ya no hay confianza en eso. Primero, porque no se logra nada, no se avanza, no se mejora. Pero segundo, porque las FARC tienen unos medios de comunicación muy activos, páginas web sobre todo, y en ellas son cada vez más soberbias, son cada vez más amenazadoras, y son cada vez más claras en el propósito real, que es la toma del poder y la utilización de los diálogos como mecanismo de avance. Senador, hoy también surge la información de la condena a la funcionaria de inteligencia del gobierno del presidente Álvaro Uribe, a María del Pilar Hurtado. 14 años de prisión para esta señora, que además estuvo un tiempo asilada, y le retiraron el asilo, se lo cancelaron en Panamá. ¿Esto es justa la condena o es simplemente una represalia contra el gobierno de Uribe? Porque esta funcionaria era muy importante en su gobierno. ¿Usted qué opina si yo le digo que esta misma semana, al principio de la semana, esa misma corte dijo en sentencia que no había prueba de que Timochenko e Iván Márquez, los jefes de las FARC, habían ordenado el reclutamiento de niños? Bueno, imagínese usted. Bueno, si yo le digo eso, usted dirá, bueno, aquí estamos hablando de política, y de política terrorista, y de un encarnizamiento contra una corriente política que ha perdido presencia, como les pasó a ustedes en Venezuela. Eso le iba a preguntar. Hace unos 12 años. Ya para terminar, ¿habrá forma de reconducir las cosas en Colombia o de enderezarlas antes de que esto termine como Venezuela? Porque es el mismo camino, senador. Veo un problema, y es que cada vez está más corrupta la organización electoral. Cada vez se parece más a la organización venezolana, y en consecuencia podría ser que nuestro esfuerzo no tuviese éxito en las próximas elecciones. Uy, bueno, bien preocupante, bien preocupante. Bueno, lastimosamente esto es la franquicia de este socialismo del siglo XXI que se está regando por toda América Latina, lamentablemente. Así es. Bueno, muchísimas gracias, senador. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. Bueno, malas noticias, yo creo que para toda la región, no solamente para Colombia. Vamos a ir a un corte. No se pierdan lo que viene del programa. De verdad se los recomiendo.